usar la metro. Es para que le sacamos la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, aleluya, el poder, la autoridad en la palabra, que sea tú hablar, porque yo sea solamente el vehículo, el instrumento, en el nombre está hecho. Un grito de júbilo, un grito de guerra, un fuerte aplauso al rey. Aleluya. Pueden sentarse. Ya estamos empezando. Amén. Gloria a Dios. Relájense. Diga conmigo así sentado. Dejo todo aquello que aplique, que angustia mi vida. Lo dejo fuera porque hoy quiero llenarme de ti. Que la misma palabra, sin ministrarle, sea salvando, sea sanando, sea librando, sea restaurando, sea cambiando. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de milagro y oración. Es el día que la misma palabra, dice la Biblia, que el cielo y tierra pasarán, a su palabra nunca pasará. Así no entendía este principio. Y todo va a pasar, van a pasar. Los dones se van a acabar, los ministerios se van a acabar, todo se va a acabar en el mundo invisible, visible. Pero menos la palabra. ¿Por qué no se va a acabar la palabra? ¿Por qué no se va a acabar la palabra? Todo se va a acabar, tanto en lo espiritual como literal. Pero ¿por qué no se va a acabar la palabra? Todo pasa, dice, todo se va a acabar, todo se va. ¿Por qué? Porque es mismo Dios en la palabra. Es correcto, porque la palabra es Dios. ¿Y Dios quién es? Jesucristo. ¿Y Jesucristo quién es? El Espíritu Santo. Entonces, que la palabra en esta hora, lo que tú tengas de problemas morales, económicos, sociales, usted si está enfermo, sea sanado a través de la palabra. Si usted está cautivo, oprimido, sea liberado a través de la palabra. Si el problema moral, económico, la palabra sea resolviendo ese problema que usted tiene. Amén. Entonces, ahora usted tiene que tener un concepto diferente. Amén. Que diga, no tan solo la administración se sana a la gente, se libera a la gente. Estoy esperando el momento para que me libere, me sane. No, que la misma palabra usted sea libre, sea sano. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así es. Pero a lo mejor él no tiene la enseñanza, pero la palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. Ya conmigo, la palabra de Dios. En el principio fue el creador y en el segundo que Jesús, el redentor, lo que se había perdido. Y este tiempo, a través del Santo, está trabajando hoy el Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos aquí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos en este tiempo que va a venir? Ya tenemos los que van a ser bautizados, ya tenemos los candidatos. Ahora vamos a enseñarles para que no se remojamos. Amén. Entonces yo creo que el otro domingo empieza ya los que se apuntaron. Puede ser un pastor, puede ser un evangelista. Hace poco no era bautisterio, era como una alberquita chiquita. Ahí bauticé a unos hombres de Dios que sirven a Dios. Quiero que me bautice, quiero ser libre de todo. Y en verdad que así es. No salva, pero perdona los pecados. Y son hasta la profunda mala. Así que digo, quiero ser bautizado. Ya me bauticé. Así que si usted no entendió el bautismo hace muchos años, usted se puede bautizar otra vez. Ese no es pecado. Al contrario, digo, y entiendo así para que el bautismo habla. No salva, pero perdona pecado. Y es un paso de obediencia para que seas totalmente no un bastardo, un enterrado, un verdadero hijo de Dios y tengamos la bendición de Génesis en Apocalipsis. Amén. Porque a lo mejor hace años fue bautizado, pero usted no fue remojado y no ha entendido ese principio. Hoy digo, Señor, con esta enseñanza que me van a dar, esto es básico, porque podemos estar hasta un año enseñando acerca del bautismo en agua, pero lo importante es lo básico, que entendamos para qué es el bautismo. Perdona, salva, ejemplo, libera, restaura, obtiene beneficio. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué me tengo que bautizar? Y mucha gente ha venido y dice, me quiero bautizar, soy pastor, soy evangelista, pero me remojaron. Ahora quiero bajar la sangre, porque ahora sí entiendo, y ahora sí quiero ser libre de pecados ocultos y de no ocultos, de no y para todo. Pero de pecado. Y es un paso de obediencia. ¿Qué le parece?
Así que es necesario eso. Es que yo tengo ministerio. Bueno, pero quiero bautizar porque ahora sí ya lo entendí. ¡Wow! Eso no es pecado. Al contrario, es una confirmación. Entonces saben para qué lo va a hacer. Y antes lo hizo, pero no sabía, no entendía. Como la Santa Cena, que es otro rollo de ser por ahí los jóvenes. Sin embargo, tiene que ver por qué voy a participar, por qué tengo que hacerlo. Y si lo hago diario, de lo hago cada mes, lo podemos hacer diario, siempre y cuando estemos libres, bautizado y recordar la muerte de Cristo hasta que Cristo venga. Esas dos cosas van de la mano. ¿Vale? Listo, ¿qué tenemos para día viernes? Velada. Alguno con velada, ¿no? Usted, véngase usted. Véngase para crecer, porque los tiempos que ven, muy difícil. Muy difícil. Bien, vamos a escuchar palabra, porque quisiéramos que fuese las 9 de la mañana para ministrarles, para predicarles más amplio, para que Dios haga lo que tiene que hacer, pero a veces somos limitados por el tiempo y se viene el otro servicio. Bien, vamos a ver Primera de Tesalonicenses 4, 16 a 18, y queremos irnos, que el Santo sea el que nos, sea el vehículo, yo nada más, el instrumento, y el Espíritu Santo, el que sea siempre hablándoles a mi vida como a ustedes. Amén. Pues, Primera de Tesalonicenses 4, 16 a 18. Primera de Tesalonicenses 4, 16 a 18. Listo. Empezamos. Dice así: en el nombre de Jesús, esta es palabra de Dios, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, vamos a hablar del tema o el tópico: ¿quiénes son los que van a ser arrebatados? En otra palabra, ¿quién es candidato para estar en ese lugar? ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados? ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados? Y de esto se trata. ¿Seré yo? ¿Serás tú? ¿Seremos los que estamos aquí? Ejemplo, es importante. En este tiempo tenemos que entender este principio, que nosotros estamos aquí porque queremos ser felices mientras Cristo no viene, en medio de prueba y lucha, a través de Cristo. Y estamos deseando que Cristo venga. Los que estamos preparados, los que no vengan, ahí está bien. No vengan, porque no estoy preparado. No, estemos preparados. Y si no, es el día de prepararse hoy. Los cristianos, nosotros esperamos ser arrebatados. Es el deseo y el anhelo. Mientras que los judíos esperan al Mesías. Pero hace 2000 años el Mesías ya vino. Lo esperaban en un caballo blanco. Pero lo vieron un pollino, un burrito. No, este no es el rey. El rey que me esperaban era un caballo blanco, imponente. Sin embargo, lo vieron un pollino, pero gracias a ese burrito que los judíos vieron y que lo rechazaron, gracias a los judíos, primeramente a Dios y a los judíos, porque a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron los judíos, más a nosotros los que recibimos, los gentiles, hoy la iglesia de Cristo, somos sus hijos. Pueblo que no era pueblo, ahora somos pueblo por su misericordia. Vean nada más. Así que gracias a Dios y a los judíos somos su pueblo. Amén. Estamos aquí. Entonces, esos son principios para poder entrar en esta enseñanza. Amén. Y empezamos. Queremos empezar a dar el orden cronológico de lo que el Señor tiene para nosotros. Antes de ser arrebatado, tú y yo tenemos que entender
principio. La profecía es la que se encarga de los últimos tiempos, de los últimos días, y es la que estudia la materia de escatología. Pues la escatología es la que se encarga de estudiar la profecía. ¿Y qué es la profecía? Es lo futuro, hablar de los últimos tiempos, de los últimos días. Es hablar del libro de Revelación como libro de Apocalipsis y muchos libros proféticos como Isaías, Jeremías, Ezequiel y algunas como el Nuevo Testamento. Pero no quiero meterme mucho en esto. Esto de escatología es hermoso. Yo me acuerdo que ayuné 3 meses y me acuerdo todo el libro de Apocalipsis. 3 meses con 3 días corrido y noche sin conocer el sol, y no lo conocimos. Andaba con 3 profetas que los dirigían. Y eso fue como se llamaba Antipan Veracruz. 3 meses de ayuno de la siguiente manera: 3 días y de noche seco, totales, por un día de descanso. Ya, y salíamos a la sala para comer y dábamos testimonio ahí mismo con el matrimonio que ahora sí que nos servía el alimento y platicábamos. Y en la noche ya estábamos para el otro día empezando la vez el ayuno. Así hicimos 3 meses. Con su noche, 3 meses. Y ahí tenemos el pergamino de la revelación. Y apenas se está cumpliendo lo de Rusia, apenas se está cumpliendo los dolores del parto, según Mateo 24:6, anoche. Esto es importante. Pero hablar de esto a mucha gente les ha ocurrido, otro es porque se necesita que lo que vino y lo que viene hay que saberlo antes de que venga. Viene una vacuna donde las naciones van a hacer, más bien la Organización Mundial de la Salud va a hacer un lado los estatutos o las leyes que establece cada nación y va a decir, como un tipo de la bestia, y ese es como un prototipo, una marca de la verdadera marca que es el 666. No es el 666, pero es algo que ya se va a reflejar ahí. Y que va a ser vacunado usted a fuerza. No, yo me quiero vacunar. Y él va a ser para que sea controlado su vida. Y él además va a estar tremendo. Algunos van a morir, muchos. Otros, el que no muera va a ser controlado. Pero si tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, no hay problema. Dios va a ser con nosotros. Porque si Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? Y en medio de estas cosas que son los dolores, parto, no la gran tribulación, viene un avivamiento del sur. Un avivamiento del sur a nuestra nación. Y como anfitrión somos los que se va a distribuir a otras naciones, no todas, a otras. El avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Algo sobrenatural, la misma vida de Jesús en tu vida, ¿sí? Y que nada que ver con la unción, aunque la unción sea levantando muertos, muy bueno, los muertos resucitarán, los paralíticos, los cojos y grandes cosas que se han hecho hoy en día en hombre de Dios poderoso. Pero el avivamiento va más allá que la unción, que cuando tú eres por un enfermo, el enfermo va a sanar, todos van a sanar, los cautivos van a ser libres. El problema moral que tengan, todo es resuelto de una sola exhibición. Que aquí hoy se levantaron los paralíticos, pero este no se levantó, y que muchos son sanados, pero muchos no son sanados. Eso es lo que es la unción. Mientras que el avivamiento es completo. Amén. Entonces, en eso de los dolores del parto viene un avivamiento. ¿Para qué? Podemos soportar los dolores del parto y podemos ir más allá. Y así mismo avanzar para llegar al final trompeta, que es el rato de la iglesia. Entonces, quisiéramos hablar un poquito parafraseado de todo esto. Porque esto que vamos a hablar se llama escatología, se llama profecía. Último día de los últimos tiempos. Pero si usted no tiene interés, al menos que tenga un disco duro, un cerebro nuevo, sentado. Si tiene un disco blando, pues el Señor, tengo que poner una libreta y apuntar todo. El disco duro es almacenar todo. Entonces, si usted tiene un buen disco duro, va a almacenar todo. Y hasta la Biblia la va a tener usted como una Biblia andante. Lo que usted va a aprender, lo tiene aquí. Amén. Pero si usted no tiene, su cerebro no tiene la capacidad para poder, ¿verdad? Entonces hay que usar el cuaderno. Ese día no se muere nadie.
Pero si usted dice, no, yo tengo la capacidad de lo que usted me enseñe, lo voy a retener. Wow, esto es bueno. Y si se lo pide a Dios, que es lo mejor, el Señor da un disco nuevo, cerebro nuevo. Amén. Los judíos se saben los 5 libros de la ley y hasta la Biblia. A la edad de 8 años es una ley que el judío, el niño de 8 años, ya tiene que saber los 5 libros de la ley. Ojalá que nosotros fuésemos así. Hoy tenemos que superarnos, saber de memoria todo. Pero a usted no le gusta estudiar, leer y las cosas de Dios menos, porque como trabaja el diablo, usted no sé que usted se le pone sueño al diablo y dice, no sé por qué tengo sueño. Pues que el diablo es vino a la tarde y después a poder de sueño, pero nada más estudia otro libro o el periódico. ¿Y cómo no tiene sueño? Ya se fue. Tremendo está esto. Pero usted no entiende que el diablo trabaja en cada vida de los cristianos. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ok. Bueno, así rápidamente por el tiempo para entrar en la enseñanza. ¿Sí? ¿Quiere que le mencione yo el orden cronológico de lo que dice Dios en su palabra? ¿O nos entramos de lleno ya a la enseñanza? Usted dice, el orden cronológico, allá está pidiendo ya, dice que el que esté enfermo hay que darle todo. Bueno, seguramente, cronológicamente, que hoy puede venir Cristo, sí o no. Hoy puede venir Cristo, hoy. Así que hay que estar preparado. Al canto de un gallo, a la medianoche, al otro día, pero el Señor puede venir hoy sin nada de decir, soy soberano, yo hago lo que quiero. Como le dijo Jesús a Pedro, cállate. Así que cállate, yo hago lo que quiero. Porque dijo de Juan, si era examen esa, le dijo de Juan, a mí me place que Juan viva muchos años y que conozca a Pablo, que no lo conoció los otros discípulos. A mí, yo soy Dios y soy soberano. ¿Por qué a mí y a mí no? Porque él tiene menos años y yo tengo más y no tengo nada. Dios conoce el corazón y Dios sabe aquí. Amén. Estamos aquí. Pues a veces queremos nosotros como gobernar a la gente, más bien decir él y por qué él. Pero se lo estamos diciendo a veces a Dios. Estamos aquí. Amén. Bueno, el orden cronológico, voy a ser rápido para entrar a la enseñanza. Número 1, el orden cronológico de Dios es así. Arrebatamiento es la palabra correcta. 1. Viene el arrebatamiento, arriba, estamos ya en el tercer cielo, se celebran las bodas. 2. 3, automáticamente es aquí. Ya, lo que se llama la gran tribulación. ¿Cuántos años? 7 años de boda, 7 años de gran tribulación. Seguimos con el otro evento. Termina la gran tribulación, terminan también las bodas. Automáticamente. Mientras que viene también lo otro. ¿Cuál es lo otro? La segunda venida. La segunda venida. Donde vendremos nosotros y todos los santos. Amén. La segunda venida. En caballo blanco. Amén. Termina aquí en la segunda venida. ¿Dónde va a parar el Señor? ¿Dónde va a poner sus pies? En el monte de los olivos. Va a pisar tierra. La segunda venida pisa tierra. Amén. Y al pisar va a tener la atención de un terremoto. Correrá hacia el norte una parte y hacia el sur, haciendo un gran valle. Para establecer el otro evento, la batalla de Armagedón. Viene más como vamos. El otro evento se llama la batalla de Armagedón. Después viene otro evento, terminada la batalla, viene el milenio, 1000 años. Después del milenio viene un trono blanco. Y me lo voy a parafrasear. Un trono blanco, donde serán condenados los que no fueron inscritos en el libro de la vida. Puede ser dentro de la iglesia y ya sigan los de afuera. Impíos, piedra de tropiezo, los tipos Judas, ya se digan los inconversos.
trono blanco, es condenación, lago de fuego. El infierno dará su muerte, el mar dará su muerte. Amén. La muerte dará su muerte. Amén. Y tenemos también el tribunal de Cristo, pero lo vamos a ver después. Y después viene un evento que es establecer, por último, el reino de los cielos. Es quiénes van a vivir aquí. ¿Vamos a vivir en el cielo o vamos a vivir aquí en la tierra? ¿Quiénes son los que van a vivir? ¿Quiénes son los que van a vivir aquí? ¿Nosotros quisiéramos vivir en el cielo o vamos a vivir aquí? Pregunta. No veo medio tambaleado. Porque es importante esto, porque yo antes creía que era así como usted dice. ¿Vamos a vivir allá o vamos a vivir aquí? Aquí en la tierra. Y la nueva criatura descenderá del cielo. Pero antes de descender dice que Dios va a hacer un cielo nuevo y tierra. Pedro dice que habla que van a quemarse todo para establecer un cielo nuevo y una tierra nueva. Y va a ser aquí. La nueva criatura es conocida como usted y yo, los cristianos. Entonces, hay otro evento llamado tribunal, pero ese tribunal de Cristo es para los cristianos, es para recibir galardón aquí a las bodas. Pero bueno, es algo que les mencioné, que lo vamos a empezar a estudiar, y este es el número uno. El primer evento es el arrebatamiento. Vamos a hablar. ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados? Pregunta. ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados? Entonces, hay que ver qué tipo de gente son los que van a ser arrebatados. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces empezamos. Empezamos con el número uno, el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Y quiénes son los que van a ser arrebatados? Empezamos. En la primera venida, Jesús pisa tierra a través de un nacimiento que es el niño Jesús, según el libro de Isaías 9:6. No lo apunten, solamente estamos en la introducción. La primera venida es conocida cuando viene Jesús a nacer en la tierra a través de la Virgen María, conocido como la primera venida. La segunda venida también pisa tierra, lo que hablamos en el Monte de los Olivos. Segunda venida. El arrebatamiento. Y la gente hoy en día ha tenido siempre apóstoles, profetas, y mucha gente dice: estoy esperando el reino de la iglesia, el arrebatamiento, la segunda venida, que no me quede. Pero la segunda venida no es muy diferente. El arrebatamiento es una cosa y la segunda venida es otra. Son cosas muy diferentes, en diferentes tiempos, muy lejanos. Nada que ver. Y entonces la profecía de Dios es muy delicada, porque lo que tú, el pastor, le enseña, nos va a usted a recibir. Y si estamos torcidos, imagínate qué compromiso, qué responsabilidad tan grande. Estamos aquí. Entonces es importante que cuando enseñemos a cualquier pastor, estemos seguros que así es. ¿Y qué tenemos que tener? Discernimiento del Espíritu, la revelación de Dios, el código de Dios, para entender el discípulo. Y hablar de escatología es algo muy delicado, no cualquiera. Y si alguien habla de esto sin temor y tuerce la escritura, olvídate, ya acabó con mucha gente, porque dijo: la segunda venida estoy esperando. No, yo no espero la segunda venida, yo espero que el arrebatamiento. Y la palabra correcta no es el rapto, es el arrebatamiento. Arrebatar. Amén. Mientras que la segunda venida, nada que ver. Es un evento que pasa muchos años para después. Eso sucede en la segunda venida. Nada que ver. Son cosas muy diferentes. Amén. Ok. Vamos a empezar con esto. Y con esta parte empezamos. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a ver nada más que los muertos. ¿Cuáles son esos muertos? Los muertos, ejemplo, hablando del Antiguo Testamento, como un Abraham. Amén. Hombres como un Abraham que murió en Dios.
como un David que murió en Dios. Amén. No voy a hablar de un hombre llamado Saúl, porque ese no murió de Dios. Terminó con la bruja y ahorita está en el infierno. Entonces, hay que entender este principio. Entonces, los muertos en Cristo, como un Esteban, como un Pedro, como un Pablo, murieron en Cristo. Amén. Y ahora duermen. A eso voy. Ahora duermen. Están durmiendo como lo que decimos, vamos a dormir ya son las 10 de la noche. ¿Cómo? ¿Cuál es el sentido espiritual? Están durmiendo. Ya está durmiendo David, está durmiendo Abraham. Ahora Pedro, en el Nuevo Testamento era Pablo. Que duermen como nosotros. Que dormimos ya a las 10 de la noche, a las 11 de la tarde. Que una muerte que es una muerte que está, ellos ya están, se transformó un cuerpo en polvo, en usado primero y se hizo un cambio tremendo ahí, pero el alma está durmiendo en una manera que Dios los tiene especialmente, pero ellos desean ser también transformados, muertos en Cristo, resucitarán primero y luego los vivos, en este momento tú y yo, viene Cristo, seremos ¿qué? Transformado. Y la palabra transformado es un cuerpo glorificado, un cuerpo que resiste la presencia de Dios, que no es un servidor, es igual, pero transformado, que pueda resistir la presencia de Dios, que podemos ver a Dios cara a cara. Aleluya, ese cuerpo transformado. Como ejemplo, cuando Jesús murió, ¿cuántos días murió? ¿Cuántos días estuvo sepultado? 3 días. ¿Y al cuarto día qué? Resucitó. Ok. Pero mientras murió, dice Efesios, que fue a la profunda, a los infiernos, a dar libertad a mucha gente que murió en la tierra santa. O sea, hizo un trabajo el Señor después del muerto. Así dice Efesios. Pero bueno, es otra enseñanza muy profunda. Y te quiero hablar de algo ligero que puedan entender. La Biblia dice que el Señor Jesús le habló al campesino, le habló de la semilla. Amén. Pero a los doctores de la ley le habló como lo que sabe ley. Aleluya. Le habló de su estatura a cada uno conforme a su enseñanza, a su capacidad, a su manera de capacidad intelectual. Dios le habló al campesino a través de una semilla, al doctor de la ley le habló conforme a la palabra. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Y a lo que yo voy, cuando Jesús muere, resucita y el usted se va al cielo, ¿sí o no? No se va al cielo. Resucita y toma un cuerpo glorificado, un cuerpo glorificado que camina y es el mismo, pero con un poder tremendo sobrenatural. Amén. Que dice que tuvo 40 días todavía después de ser resucitado. ¿Estamos aquí? Es importante que se nos meta la cabeza y no apunte ustedes lo que voy a dar. Después de que tuvo 40 días con pruebas indubitables, según el libro de los Hechos 1:3, ¿cuáles eran las marcas? Las heridas de los clavos. Y dijo: yo soy el Cristo resucitado, porque le tuvo que mostrarle a los suyos, aunque les habló antes de que él iba a estar, y no le creyeron los discípulos. Por eso dijo: paz a vosotros. Y cuando dijo paz a vosotros, estaba diciéndole con un cuerpo glorificado. ¿Y cómo entraste? No digo: Pedro, ábreme la puerta, porque soy el Cristo. No, para vosotros, ¿sí o no? No es un ruido, es un cuerpo glorificado, que se puede trasladar en cualquier momento, puede estar en cualquier casa y puede volar mejor que un avión, y en cuestión de segundos puede estar en cualquier nación. Ese es un cuerpo glorificado que tiene un poder sobrenatural tremendo, y que ese poder lo vamos a tener nosotros en el rapto de la iglesia, transformado, y de regreso vamos a venir también transformado, y para estar en el milenio con un cuerpo glorificado. ¿Comió o no comió Jesús? ¿Qué comió? Pescado asado. Amén. En un cuerpo glorificado. De entender que en un cuerpo glorificado podemos tener 2
manera de vivir, sin comer y comiendo. Las dos cosas, qué privilegio. Cuando nos toque el milenio vamos a hablar de algo impresionante. Pero vamos a empezar por el orden cronológico, ¿qué les parece? Ok, entonces dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Hechos como 3, lo que dice que se presentó. Amén. ¿Pero por qué? Para que creyeran que era el Cristo resucitado. Amén. Pues vamos rápidamente, que después de ser, pues nos vamos rápidamente por el tiempo. Vamos a primera de Tesalonicenses, ya lo vimos. Ahora primera de Corintios 15, 51 al 3. Primera de Corintios 15, 51 al 3. Primera de Corintios 15, 51 al 53. Primera de Corintios 15, 51 al 53. Listo. Empezamos. Aquí vamos a hablar, y aquí vamos a hablar varios paréntesis. Voy a detenerme para hablar de paréntesis. 51 primero. Dice, he aquí os digo un misterio a un alto. ¿Qué es misterio? Misterio es algo que ha sido oculto y que no ha sido revelado. Pero cuando tú y yo tenemos la revelación, la glorificación, entramos en una dimensión sobrenatural, porque ya ha sido revelado en nuestra vida lo que no sabíamos. Entramos en una dimensión, y la dimensión es la cuarta, es algo sobrenatural que Dios revela en nuestra vida, que aquello que había sido oculto deja de ser oculto, deja de ser misterio, y ya tengo la predicación, ya tengo la revelación, el rema para mí y para hacerlo a ustedes. Es ese. Aquí os digo un misterio. Tienen 2 puntos. Algo que está guardado, escondido, pero cuando ya es revelado, deja de ser misterio. No todos dormiremos. Aquí otro alto. De entender que muchos han muerto en Cristo, pero también nosotros no estamos durmiendo. Somos los que estamos esperando el arrebatamiento. Entonces, no todos dormiremos, dijo Pablo, hablando por el Espíritu de Dios. No todos. Deben entender que si Cristo viene en este momento, los que están durmiendo en Cristo, que murieron, van a ser resucitados. Y luego los vivos, los que hemos quedado en este momento, seremos transformados. Y la palabra cuerpo glorificado. Es un cuerpo transformado para poder resistir cara a cara al Rey de Reyes y situaciones, para poder soportar la presencia de Dios y ver al Señor como tal, como lo es en aquel día. Cuando una persona dice, no, yo vi a Dios, ver a Dios es morirse. Olvídese, nadie nos puede ver. Por eso tenemos que ser transformados. O sea, un cuerpo glorificado. ¿Qué es eso? La misma fisionomía, tu misma vida no va a cambiar, pero va a ser transformado. Un poder tremendo de Dios, un poder sobrenatural, como Dios quiere. Amén. Que se hemos transformado para poder verlo a Él, así como estamos viendo. Amén. Si hablara de Pablo, dijo, yo no sé si en el cuerpo, en el espíritu, pero yo viajé al tercer cielo, a donde el hombre no les ha dado palabra, pero a mí me fue dado palabra de sabiduría. Y viajó al tercer cielo, Pablo. De entender que en ese mundo el Señor lo pudo transformar, porque Pablo no llegó al tercer cielo con este cuerpo, se hubiera muerto. Sino tuvo que ser transformado. Ahí entra la revelación. Y entonces, ¿qué dijo? La sabiduría. Y vino bajando. Y uno dijo, todo esto lo tengo por basura. Lo que aprendí de Gamaliel, lo que aprendí de los hombres, fue muy bueno. No era que fuese basura, sino un sentido figurado de la palabra, que lo que había aprendido de Dios sobrepujó, sobrepasó todo entendimiento de los hombres, todo conocimiento de los hombres,
los hombres. Y cuando el hombre bajó transformado en sabiduría, no de los hombres, sino el que vive y reina por los siglos, siglos. Amén. Ese es algo que te estoy hablando, que la transformación es un cuerpo glorificado, un cuerpo hermoso, que pueda soportar presencia y que podemos hacer muchas cosas que el hombre no puede hacer en aquel día. Amén. Vamos al 52. Ya no lo terminamos. 5 horas y me callo. En un momento y en una breve y cerrar de ojos, a la primera trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora lo vamos a desglosar. En un momento y se a la final trompeta. Esta es una trompeta, no es como la trompeta que se imagina usted ahorita, es una trompeta llamada chofar, un cuerno de un animal que vale carísimo, que vale 7,000 pesos. Ese chofar lo tenemos uno de la iglesia y Che también tiene uno por ahí. Entonces, ese chofar es la trompeta. En los tiempos de Josué se usaba mucho la trompeta. Y la trompeta es el chofar. El chofar es un cuerno largo que sirve para tocar, y ya sea para mencionar victoria o para mencionar guerra, dependiendo. Entonces se va a tocar la trompeta, se va a tocar el chofar. ¿Quién lo va a tocar? Porque se tocará la trompeta, el chofar, y los muertos serán resucitados. Primero ellos, el incorruptible. ¿Qué es esto? Que aquel cuerpo que era corruptible se va a transformar en algo incorruptible, que será transformado, que es lo mismo, cuerpo glorificado, cuerpo de algo glorificado, cuerpo poderoso, cuerpo sobrenatural. Nada que va a cambiar la fisonomía de usted ni va a ser la misma, con algo sobrenatural por dentro, que tiene poder, la potencia, poder tremendo. Amén. Y como cuando nosotros, si Dios nos permitiera 1,000 días de ayuno sin ver a la gente y solamente con Dios, es algo parecido, pero más poderoso es un cuerpo glorificado. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, eso es lo que es incorruptible, es un cuerpo glorificado. Lo mismo es transformado. Es algo transformado. Muertos en Cristo, vivos transformados. Se llama cuerpo glorificado. Amén. Estamos desde el principio. Vamos al 53. Y solamente es como una confirmación. Hay cosas, que la teología es algo de sinónimo. La teología siempre te habla y seremos y hablamos sinónimo, pero nada más y siempre se va confirmando. Esa es la teología, confirmación de cosas que son una serie de sinónimos. Dice, porque es necesario que esto corruptible, vuelve a decir, este cuerpo que murió muchos años de Pedro, de Pablo, es corruptible, ¿sí o no? Es un cuerpo corruptible y se vista de incorrupción, de un cuerpo glorificado, y el mortal se digna de mortalidad, y es lo que tiene, que es mortal, que muere, que tarde que temprano, que muere 200 años la persona, no deja de ser mortal, pero un día, si él muere en Cristo, será inmortal, un cuerpo glorificado. ¿Estamos entendiendo? Recuerda que siempre vamos a hablar de sinónimos. La Biblia habla de mucho pluralismo, de sinónimos. Amén. Pero que es lo mismo. Lo importante es entenderlo, que hay cosas que se entienden por revelación y hay otras cosas. Hay cosas que son naturales y se entienden, y otras cosas que son difíciles de entenderlas, pero que se tienen que tener por revelación. Vamos ahora. Aquí no voy a tardar mucho, pero voy a sacar nada más, lo voy a parafrasear. Mateo 25, 10 y 13. Mateo 25, 10 y 13. Voy a hablar de las 10 vírgenes prudentes y las 10 vírgenes que eran prudentes
Eran 5 prudentes, eran 5 sabias y 5 eran insensatas, fatuas, imprudentes, necias. Pero 5 eran prudentes, eran sabias. Amén. Y lo voy a parafrasear. Dice, pero mientras ellas iban a comprar vino y el esposo, dice vino. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, ¿vino quién? Jesús. Jesús, amén. Dice Isaías, comprar sin dinero. No hay que compremos nosotros. ¿Estamos aquí? A su nombre. Grito de júbilo. Grito de guerra. Ok. Entonces, cuando dice Isaías, comprar sin dinero, nos está hablando otra vez que aquí hay que comprar. Pero no comprar como compramos. Pero es un sentido figurado que compremos sin dinero. Lo de Dios no se compra ni se vende. Es un sentido figurado de la palabra. Es un sentido, es una hermenéutica de la teología. Vino el esposo, vino Jesús, aquí lo entendemos. Y las que estaban preparadas entraron con Él a la boda. Con él, con Jesús a la boda y se cerró la puerta. Esto es lo mismo que el arca de Noé. El que estaba preparado entró en el arca y el que no, se quedaron todos afuera. Entonces, vamos a una cita bíblica. Mi hermana sierva de Dios, hermano, nos va a decir que en el libro, vamos a hablar esa versión. Dios habla hoy en 25 días de Mateo. Y otro me va a dar por la versión popular, o entre paréntesis, la versión de la católica. Amén. A ver, por favor, nada más vamos a hablar de los sinónimos. Algunas cosas se pueden ser sinónimos, otras cosas no, que no es así. Pero por eso dice, uno debe estar preparado. ¿Sabes que el mejor diccionario es el Espíritu Santo? Por eso ellos le dicen a presentar delante de Dios para tener revelación. Porque no todo lo que me dijo adelante. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice: nada de provisión para el viaje o vestidos de respuesta. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. Pues, Mateo 25:10, ¿quién lo tiene? El Dios habla hoy. Mateo 25:10. Otro en versión que es la popular, o entre paréntesis, versión católica. Dios habla hoy. Adelante. Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que habían sido previsoras entraron con él. ¿Qué? Previsora. Adelante. Entraron con él y en la boda y se cerró la puerta. Hasta ahí. Allá habla de la muchacha, está hablando de que eran 10 muchachas, 5 prudentes, 5 sabias, digamos, 5 sabias. ¿Qué es lo contrario de los sabios? Necio. Fatuo. O sea que no obedecían, sabían el principio que había que comprar, sino que tenían que llenarse sus lámparas de aceite, de símbolo del Espíritu Santo. La lámpara de Dios no somos nosotros. Y esas personas, 5, eran fatuas, eran necias. Tengo una palabra brutal, eran brutas. Así de fácil. Bruto. No le cae 20. Necio, ¿sí? Fatua, necio, eran necias, sabían que había que hacerlo, como hoy en día sabemos que hay que orar, que hay que ayudar, que hay que guerrear, que hay que congregarnos. No, váyanse ustedes a la velada, yo no. Váyanse con el hombre médico. Tenemos muchos sueños, ¿no? Todos tenemos sueños, todos es que estamos esforzando. Nada de lo que pide Dios es fácil. Nada, es como aquella persona que va a trabajar y le dice al patrón: dame por adelantado
el sueldo, ya se separaron, dicen, no, pero no, hay que echarle ganas para que te paguen, ¿sí o no? Lo mismo es así, hay que orar, ayunar, guerrear, interceder, venirse a lo que dice que la iglesia, véngase, ¿para qué? Tengamos comunión, para que tengamos intimidad. Y la persona si no está así, es tonta, es necia, es bruto. Porque sabemos que hay que orar, que sabemos que hay que ayunar, sabemos que hay que guerrear, sabemos que hay que congregarnos, sabemos que hay que estar aquí. No, pues yo tengo sueño no va a haber, siempre va a haber pero 5 eran prudentes, eran sabias, ellas sí tenían aceite, aunque las 10 durmieron, pero durmieron las 5 con aceite, porque tenían de Dios. Aleluya. Y las otras 5 no tenían nada. Así que Dios habla una preparación. Dice que en el rapto habrá una que se quede Y el otro se irá. y el otro se irá. Así que es un ejemplo. Dios quiere que todos nosotros seamos, diga, prudentes, seamos sabias, tengamos aceite, que nuestras lámparas son nosotros. ¿Para qué sirve una lámpara? Para alumbrar. Para alumbrar. Somos la luz. Pero ¿cómo vas a alumbrar si no tiene luz, si no tiene aceite? Tenemos que tener aceite. Las lámparas somos nosotros que deben tener aceite. Que el aceite es la comunión, el aceite es un resultado. O sea, en otra palabra, la oración, el ayuno, la vigilia, la lectura bíblica produce aceite en nuestra vida. O sea, la palabra aceite significa que nuestra vida tiene aceite, tiene luz. Que la lámpara tiene aceite, que podemos brillar a la humanidad, que aunque andemos en tinieblas vamos a brillar, porque tú y yo tenemos aceite, tenemos la luz de Jesús. Pero ella no tenía luz, estaba en tinieblas y era cristiana. ¿Cuántos hoy aquí? Así, no, perdón, solo de Cuba, aquí no tenemos luz. Aquí todos tenemos oración, tenemos ayuno, tenemos guerra, tenemos velada, tenemos lectura, que cuando tú y yo me acueste, hombre, lee tu palabra, que hermano me levante también. Esas son las personas que tienen luz, que tienen aceite, aleluya. Y esa lámpara de Dios, que brilla a la humanidad, que brillamos para el diablo también, que el diablo nos acerca a nosotros, porque tenemos luz, porque tenemos aceite. Amén, tenemos la unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, vino Jesús, y las que estaban preparadas entraron con él, las que estaban llenas del Espíritu Santo, las que tenían aceite, las que tenían luz, entraron con Jesús, con el esposo, a las bodas, y se cerró la puerta. Y mientras abre la puerta, ya no, como los tiempos de Noé, abre la puerta, ya no hay, la puerta se cerraron. Entonces vemos ahora el resultado, y este es un ejemplo para usted y para mí, que el tiempo que vivimos y cuando hay que más acercarse a Dios, la ciencia, ¿qué tiene que suceder? Así es, mi abuelito dice que 50 años venía Cristo y no vino, pero vino la muerte, y hoy estamos más cerca que nunca. Así que cabezones, los de Cuba, no sea cabezón, no sea papo, no sea bruto, no sea imprudente, no sea insensata, sé prudente, sé sabio. Vamos al versículo 13, del mismo libro y del mismo capítulo. 13, del mismo libro y del mismo capítulo. Versículo 13. Verán pues, ¿por qué no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir? Es una incógnita. O sea que si dijo, para el 2023 Cristo viene en el mes de septiembre. ¿Saben quién? No le creo. Nadie estuviera aquí hasta una hora antes, así yo creo que minutos. Digo, ¿quién iba a orar? Nadie le iba a orar, nadie le iba a orar a Dios, nadie le buscaría. Si así con mucho esfuerzo se busca a Dios, ya si te pone el Señor el día y la hora, mira qué bonito, Dios es sabio, de nuevo, Dios es sabio. Nada más tendría de adoradores a los serafines, querubines, arcángeles, el reino del cielo, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes en el cielo, y aquí a ninguno hasta el mero día. Algunos, otros una hora, otros unos minutos.
Ya estoy aquí, Señor, llévame. Y entrarás. Dios es Dios mío, Dios es sabio. Por eso Él dice que Él no sé, Él dice, yo pongo el día y la hora, y los ángeles saben, solamente yo. Porque si así no quieren venir, bueno, los de Cuba, ellos se van a quedar todos, nosotros nos vamos a ir. ¿Verdad? Pues la palabra velar es un sentido figurado, no velar de desvelarse, velar es que estemos conectados con Dios, que estemos en oración, que estemos en una manera sin oración ayuno, que estemos en vigilia en velada, que estemos en comunión en intimidad de una manera, que nos congreguemos, que de una manera como el teléfono celular estamos conectados de una manera u otra, ya sea a través de la oración, ya sea a través del ayuno, ya a través de la velada, a través de conectarnos, a través de venirnos a congregarnos, de oír la voz de Dios, que es la palabra. Aleluya, este es el verdad. Verdad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que dijo el hombre ha de venir. ¿Quién? Jesús. Jesús dijeron, mañana a la hora de la madrugada voy a venir. No, pues nadie se dormiría. Estoy listo, Señor. Vamos ahora sí que a velar para esperar el día, la hora, que tremendo. Y dijo Dios es sabio. Porque si nadie hubiera aquí ahorita, ni la casa de Dios, nadie, solas. Pero qué bueno, dice el Señor, yo me alegré con lo que me decían a la casa de por algo, el rey David dijo, ese que alababa a Dios y adoraba a Dios como profeta, era el profeta, era el hombre que daba la palabra en el tiempo de él, era el hombre salmista que tocaba y cantaba la apertura, la alabanza, y el que hablaba la palabra de Dios de parte de Dios, y el hombre rey en su tiempo, el mejor rey, no había otro como él. Amén. Aunque duraron 50 años, otros 55, pero fue el mejor rey. ¿Sabe por qué fue el mejor rey? ¿Sabe por qué fue el mejor rey? No, que era conforme al corazón, pero eso no le entiende, al contrario, tenía más demanda por ser conforme al corazón de Dios. Eso no, al contrario, tenía más compromiso de buscar a Dios. ¿Cuál era la forma de que él fue el mejor rey hasta la fecha? Es el mejor rey, aunque otros gobernaron más que él. ¿Sabe quién es el mejor rey? El que no mató a Saúl. Dijo, no toqué a un ungido. No lo tocó. Él pudo haber sido rey antes de tiempo de Dios. Pero él cumplió hasta el tiempo de Dios, llegó a ser rey. Y ya agradó a Dios de esa manera. ¿Amén? Ok. Bueno, segunda extra. Amén. Para que usted entienda que por eso fue el mejor rey. Y el mejor salmista también. No había otro como él. Amén. Ok, vamos ahora, entendemos que este principio es importante. Hay que estar preparado. ¿Verdad? Es orar, es ayunar, es guerrear, es interceder, es adorar, es alabar, es congregarnos, es leer, es escudriñar y se diga la palabra de Dios. Es como tú y yo, como el celular, conectado. Yo digo que el celular se conecta cuando ya le falta carga, pero es todo tiempo, en todo tiempo. Amén. Ese es, ¿verdad? Estar preparado. A ver, ¿estamos aquí? Amén. Ya se me pusieron tristes. No, estamos felices. Bueno, que es para que digan, mañana me pongo las pilas, desde hoy en la noche. Voy a empezar a orar, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a leer la Biblia, voy a empezar a pasar tiempo con mi familia, con mi pariente. Yo no sé, yo voy a empezar a hacer mi pequeño servicio en la casa cuando no hay servicio aquí. Allá voy a hacer mi casa. Amén. Que en vez de ver la televisión, ve usted la televisión de Cristo, como la vio Eliseo, mi amigo, mi colega. Una pantalla enorme a kilómetros, veía a los enemigos que querían de Israel matar y hacer destruir y deshacer. Una pantalla tremenda, hombre, como uno de discernimiento, uno de ciencia impresionante. A kilómetros sabían lo que querían hacer, algo en contra del pueblo de Israel. Vamos al libro de Revelación, capítulo 16, versículo 15, ya terminamos.
16:15, adelante. 16:15. Y aquí yo Libro de Revelación, entre paréntesis, libro de Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Hago un alto. ¿Qué es ladrón? El ladrón, mi hermano, que un ladrón es diferente a un ratero. Mi hermano, ¿qué es ladrón para usted? Roma. Que roba. También el ratero roba. ¿Cuál es la diferencia? El ladrón, ¿qué hace? ¿Cómo te llamas? lleva cosas. Miguel. Entra. ¿Qué es el ladrón? ¿Y qué es un ratero? De que el ladrón entra a escondidas. Ambos hurtan, pero uno es sigiloso. No es sigilo, entra entra a escondidas para que nadie lo vea. ¿Ese quién Lleva es? las cosas. ¿Ese quién es? El ladrón. El ladrón ese es. Aquel que sabe que a la hora que le un familiar es el dulce o el dinero, mi tía el dinero, se lo se esconde para robar. Como las sabritas que están ahí, y ahorita le voy a robar a Dios. Le voy a robar al pastor. No se vio nadie, y la cámara estaba ahí, está invisible. Digo, le metió mano, robó. ¿Entiendes? Es el ladrón, aquel que se esconde para robar. Mientras que el ratero Roba impunemente. accidentalmente, violentamente con una arma. Órale, dame el celular, dame lo que trae. Las alhajas, yo lo vámonos. Con pistola en mano. A ver. Amén, directamente, amén. Sin misericordia. El otro ladrón puede robar a la tía, a la mamá, al papá, a los hijos, amén. Se esconde para robar. Dijo, es que vendía. Por eso, pero no lo pidió. Es un ladrón. Usted ha sido ladrón por muchas veces y ha robado lo que no ha tenido que robar, el ladrón. Y dice el Señor que vendrá como ladrón, pero no es ladrón porque es suya. La iglesia es suya, fue comprada a precio de sangre. Es un sentido figurado, pero él no es ladrón. Él roba lo que es suyo. Aparentemente roba, pero no roba. Es un ejemplo. Roba lo que es suyo, pero no roba, porque lo que él roba solamente es como el ladrón. O sea que no se nos vamos a enterar. Amén. Bueno, Es un sentido figurado. El aparente dice robar, pero él no roba. Va a llevarse lo que es suyo. El que está preparado, el que está en vela, se va a llevar como ladrón, porque los demás no van a saber cuándo, nada. Vámonos. O sea que en otras palabras, el rapto de la iglesia no lo va a saber nadie. Cuando la sucedió, mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Mi papá se fueron. Entonces, que no supieron de qué manera el Señor se va a llevar a la iglesia. Amén. Como ladrón, escondido, aunque todo es suyo. ¿Para qué? Los demás no sepan. Como ladrón, aunque todo es suyo. O sea que no va a saber los demás que no están preparados en qué momento se va a llevar a la iglesia el Señor. Bienaventurado, feliz, la palabra bienaventurado es feliz el que vela, el que está preparado, oración, ayuno, sigue etc. Y guarda sus ropas, que algunos tienen manchas, puntos, café, blanco, pero no, sería café sino negro. Ropas tienen que estar blancas para que no ande desnudo. La palabra desnudo es que usted, ¿verdad? Una persona que anda en la guerra desnudo, hermano, está hablando en un sentido espiritual. Desnudo es que no tiene nada de Dios. No hay oración, no hay ayuno, no hay guerra, no hay. Está desnudo. Los hombres en traje de Adán y las mujeres en traje de él. No hay nada de Dios. Y vean su vergüenza. Ay, me quedé. Es que yo tenía 30, 50 años en Cristo. ¿Por qué me quedé? Porque no estaba conectado con Dios, porque no tenía comunión con Dios, porque no tenía intimidad con Dios, no tenía los elementos que hemos mencionado: oración, ayuda, guerra, intercesión, alabanza, sigue, etc. Entonces, todo esto a veces, vela, no estamos preparados. De nudo, que la persona no tiene nada de Dios. Amén. Ladrón, que la iglesia, que los demás se van a dar cuenta de los que se quedan. Ni cuenta se van a dar. Por eso nosotros vamos a tener un silbido del chofar
¿Verdad? O sea, tenemos que estar tan preparados que el mismo Señor nos va a preparar por la comunión de intimidad que tengamos. El Padre, listo, porque nos amamos. Mientras que al otro, ni tan siquiera. ¿Se acuerdan mi mamá, mi papá? Tú ya. O sea, se lo vuelve al Señor sin